Hola, mi nombre es Laura Parada. Soy, junto a mi amigo Edgar Quintero, la creadora de Hazte Cargo, Conversaciones para el Progreso, el podcast que estás a punto de escuchar y en el que hablamos de problemas públicos que debemos resolver en Colombia para tener un país más próspero y equitativo. Hoy empezamos una serie de 3 episodios sobre las principales banderas políticas del gobierno de Gustavo Petro. En esta oportunidad hablamos de justicia ambiental, lo que implica que el nuevo gobierno quiera llevar a Colombia a estar a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, los mecanismos de mercado que existen para hacerlo y las tensiones inevitables que deberá enfrentar un gobierno que pretende aplicar ambiciosas políticas industriales. Si este episodio les gusta, recuerden darle like o suscribirse a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Esto nos ayuda a posicionarnos y a que más personas nos escuchen. También, recomiéndanos a tus personas más cercanas y a tus amigos. Nos pueden encontrar en Instagram como @haztecargopodcast, en Twitter como @hazte_cargo y en todas las plataformas de audio y video como Hazte Cargo Podcast. Ahora sí, bienvenidos. Te lanzo una pregunta, reflexión que es retórica porque yo tengo como una respuesta sobre eso. Pero tú dices, claro, Colombia es el segundo país más biodiverso, ¿no? Y como tú también lo dices, por primera vez en la historia contemporánea de Colombia, tenemos un gobierno que pone la agenda del medio ambiente en el centro del debate público y de sus políticas. Petro lo ha dicho, quiere que Colombia sea un país vanguardia en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Una gran potencia de la vida. La gran potencia de la vida. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué nosotros? Y mi duda va en el siguiente sentido. Así como somos un país biodiverso, también somos un país que en términos relativos no contaminamos demasiado. Y si eso tiene que ver con nuestro subdesarrollo. Entonces, ¿por qué Colombia tiene que ser la vanguardia en un tema en el que no somos responsables o no somos los mayores responsables, ni tampoco tenemos los mayores recursos físicos y económicos para hacerlo? Y pregunto por la responsabilidad, es decir, ¿cuál es la razón por la que está bien ser líderes en contra del cambio climático? Porque esa responsabilidad genera una serie de costos. Uh-huh. Costos que son además muy, muy, muy fuertes, sobre todo a corto plazo, ¿no? Es decir, que vamos a perder plata, a cambiar como nuestras formas de vida rápidamente en corto, mediano plazo. Y mi pregunta es, ¿por qué vale la pena hacerlo? O sea, yo no sé si es que todavía no somos lo suficientemente conscientes de que como especie tarde que temprano está súper latente la posibilidad de que nos extingamos. Sí. De hecho, el planeta Tierra ya ha pasado por 5 extinciones. La más reciente fue hace 65 millones de años con el Cretáceo. Estudié esto, en realidad, o sea, lo estudié para decirlo porque me parece importante hablar de lo importante que es tener esa conciencia de finitud para realmente empezar a hablar de estas cosas. Y a la larga lo que nosotros estamos haciendo con todo esto de poner la justicia ambiental sobre la mesa no es más que retrasar esa extinción. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros como país
precisamente por el hecho de tú tener los recursos y de tener los insumos, de la misma manera tenemos la capacidad para decir, oiga, venga, si bien yo no he hecho el daño, yo sí soy como esa gran reserva ambiental que de alguna manera podría salvar el mundo. Sí. Y pasa que, yo no sé si tú te has fijado en esto, pero en las películas, en todas las películas en las que se acaba el mundo, a Colombia nunca le pasa nada. O sea, es bien raro, pero en serio. También es que muchas veces ni estamos, ¿no? Entonces, sí. Y solamente por eso nosotros tenemos la capacidad de liderar ese tipo de discursos y de debates que en este momento siento que se están rindiendo, y porque al mismo tiempo, gracias a que somos un país subdesarrollado, pues que, a ver, igualmente el desarrollo se mide en formas muy diversas y es algo muy como de pensamiento de solamente existe un polo norte y un polo sur, el decir que somos subdesarrollados, pero digamos que industrialmente sí es así. Y en este momento, precisamente dentro del campo ambiental, es donde está esa mina de oro, esa pepita de oro que nos puede permitir ser precisamente un país muy industrializado y súper a la vanguardia de lo que es la protección del medio ambiente. Me interesa como esta parte como más de debate como filosófico, político, en el que nos preguntamos por qué debemos hacerlo, cuál es la justificación, porque es decir, tú tienes razón, los desequilibrios ecológicos y el daño al medio ambiente pues no reconocen fronteras, estados, ¿no? Estas invenciones nuestras. Entonces, en ese sentido, claro que desde Colombia podemos pensar, podemos liderar unas políticas para mejorar el medio ambiente, por supuesto. Pero mira que leyendo sobre vainas de Antioquia, donde vivo yo, en Medellín, me encontraba con el siguiente dato, es de un empresario, Nicanor Restrepo, un empresario muy reconocido aquí en la ciudad, que pues perteneció como al grupo empresarial antioqueño, que lo que llamaba el sindicato antioqueño, y que bueno, que básicamente como que tiene esta mentalidad como clásica del desarrollo, de la explotación de los recursos naturales, de la acumulación de gran capital para el desarrollo de empresas, ¿no? Como muy economía industrial, como el desarrollo es explotar los recursos, hacer fábricas, acumular capital, etcétera, etcétera, ¿no? Producción en masa. Exacto. Todo lo que estamos como cuestionando hoy en día. Entonces El señor Nicanor. Como haciendo el mapeo de los recursos de Antioquia, él decía que Antioquia tiene el potencial para producir el 25% de toda la energía hidroeléctrica del país, ¿no? Por las fuentes hídricas que hay en Antioquia, y también por su topografía, que lo hace como ideal para ese tipo de energía, ¿no? Y entonces, claro, uno después ve como el desarrollo económico de Antioquia, y dentro de ese desarrollo está la construcción de grandes proyectos de hidroeléctricas, ¿no? Y de energía en general. Y de energía en general. Y claro, uno va uniendo puntos y ve que una de las grandes empresas públicas de la región es Empresas Públicas de Medellín, EPM, que luego es uno de los que produce más ingresos para Medellín. Eso como que se distribuye, es como el gran músculo financiero de las intervenciones públicas en la ciudad, ¿no?
Es decir, que esa forma de desarrollo finalmente impacta en todo, en todo. Y claro, entonces, y tenemos Hidroituango, Ujú, con todos los líos de Hidroituango, no solo como el desastre que ocurrió en la presa, sino como todos los cuestionamientos anteriores al proyecto, el desplazamiento de ujú. comunidades, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba leyendo sobre todo eso y justo hablo con un político local que está en el empalme entre Antioquia y Gustavo Petro Ujú. y le pregunto como por eso, como si está de acuerdo con la visión sobre el medio ambiente que tiene el gobierno y cómo eso como cuestiona la forma en la que nos hemos desarrollado, en la que se ha desarrollado la región en los últimos 30, 40 años. Y Ujú. efectivamente, él confirma que en este gobierno no habrán más hidroituangos, no habrán Ujú. más megaproyectos de energía Hídrica. a esa escala, ¿sí? Y entonces, cuando dicen eso, suelen decirme, y con razón, suelen decir y con razón, cuáles son como los efectos positivos de eso, ¿no? Como respetar la vida de las comunidades, lo que tú decías, el medio ambiente como sujeto de derechos, las grandes afectaciones que hacemos cuando hacemos esos proyectos, pero creo que a mí mi gran como duda es, listo, es verdad, hay unos beneficios que son importantísimos, pero creo que no me hablan mucho de los costos que eso tiene, ¿no? Y de cómo hacemos para mitigar el impacto de esos costos. Creo que Pues yo ahí es creo donde que, deberíamos, costos en términos fiscales, en términos de, de finalmente renunciar a explotar nuestro territorio y listo, renunciemos. Pero cuál es el beneficio si es mayor que el costo? es que todo este debate ambiental siempre va a tener que tener de por medio el tema de las externalidades. Sí. ¿Qué son las externalidades? Pues para el que escuche esto y no le suene tanto, pues resulta que básicamente siempre que uno va a hacer un proyecto, tanto a nivel privado como a nivel público, a la larga el proyecto en sí mismo va a tener ciertos impactos y ciertas consecuencias. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Que esos impactos y consecuencias pueden a veces ser positivos y a veces pueden en cambio ser negativos. Sí. Entonces acá es donde definitivamente pues nos toca sentarnos a pensar como, ok, lo que tú dices, y cuáles van a ser los costos o cuáles van a ser los beneficios que vamos a recibir de esto y pues a la larga de alguna manera sí o sí hay que terminar inclinándonos por un lado de la balanza Ujú. o asumes el costo, que digamos es el costo que hasta la fecha hemos asumido, el, por ejemplo, el explotar nuestros recursos naturales, tener un montón de dinero, pero que a la larga ya estemos pensando como, ah, bueno, ¿y qué pasa si esto el día de mañana se acaba? O, ok, saco un montón de plata de un espacio, de un lugar que, por ejemplo, es un gran ejemplo de externalidad y que a uno casi siempre se lo suelen poner, es respecto de estas industrias que, por ejemplo, hacen investigaciones en las cuales necesitan de una fuente hídrica para la misma y que esa fuente hídrica se ve contaminada y después pues se tiene que igualmente, son desechos, o sea, la fuente Sí. hídrica en sí misma se convierte en agua contaminada, entonces es como, ok, y entonces esto pasa, por ejemplo, mucho en el mundo textil. Tú empiezas, haces todo el proceso, la tintura de la ropa y al final esta agua que se termina botando, pues, ¿qué? O sea, ya no es agua potable. Ahora, igualmente, por ejemplo, ¿dónde se va a desechar? Se termina desechando en una fuente que en cambio sí es limpia o puede pasar por un tratamiento. Entonces, todo eso en sí mismo son las externalidades y al final decir, ok, y de estas cosas positivas o negativas que pueden resultar, ¿quién va a tener que asumir el costo de todo esto? Sí. Desde mi punto de vista, yo siento que son muchas más las externalidades positivas que las externalidades negativas porque
siento que como seres humanos es súper normal que nos dé miedo el cambio, porque pues de alguna manera nos estamos enfrentando ante la incertidumbre de algo que nunca hemos hecho. A mí con esto me encantaría ya que empezáramos como a hablar de esos puntos vertebrales que son de las propuestas del gobierno Petro respecto del cuidado al medio ambiente y pues que si bien son propuestas muy interesantes, pues como lo hemos evidenciado hasta el momento, pues igual implican discusiones de un bagaje amplio. La primera cosa que a mí me parece súper importante y que aplaudo es todas las propuestas que tienen que ver con la deforestación y en general el cuidado del medio ambiente. Aquí es importante que ustedes conozcan que según el IDEAM, que es como nuestra autoridad en materia climática y pues del medio ambiente, en Colombia se están perdiendo cada año alrededor de 170.000 hectáreas de bosque. La mayor parte de estas hectáreas, que estamos hablando de miles de hectáreas, se pierden principalmente en el Amazonas. Y el Amazonas, pues bueno, resulta que el Amazonas se encuentra en 3 países, está en Colombia, en Perú y en Brasil, y resulta que el espacio del Amazonas que está mejor cuidado es el colombiano, aún a pesar de esta cantidad de deforestación. Y resulta que, pues bueno, yo no sabía, el Amazonas tiene como un impacto en el mundo gigante. El Amazonas tiene la posibilidad de ser un pulmón del medio ambiente, pero también, por ejemplo, controla una gran cantidad de toneladas hídricas que se mueven en precipitaciones. En especial, el Amazonas, por ejemplo, logra determinar la cantidad de precipitaciones que van a suceder en América Latina. Y además de eso, pues es como uno de los espacios más biodiversos, tanto a nivel de fauna como a nivel de flora para el mundo. Y a raíz de que precisamente nosotros somos los cuidadores, porque es que ni siquiera somos dueños. O sea, acá en esto puede sonar un poco hippie, pero como le he oído a grandes empresarios últimamente que están trabajando con el medio ambiente, ellos dicen es que el dueño es Dios, el administrador soy yo. Y entonces ahí es precisamente como, ok, nosotros tenemos una gran capacidad de administración y es por esta razón que Gustavo Petro pues plantea que de alguna manera seamos ese dialogador líder con países y potencias como son Estados Unidos, para que precisamente, por lo que él mismo lo menciona en su discurso de posesión, y es como, ok, igual en este momento, o sea, los países emiten un montón de gases invernadero, que pues son los que vienen cargados como todo este carbono dañino que daña la capa de ozono. Y hoy por hoy, los países igual lo siguen emitiendo, el Amazonas lo sigue recibiendo y no nos pagan por eso. Pues sí lo van a hacer, que por lo menos nos paguen, porque igual es algo que ya está pasando. Y yo creo que aquí es como, wow, o sea, aplaudo un montón eso, pero al mismo tiempo, pues implica ciertos retos, que es como, pues, y como se mencionaba antes, y es que, ok, detener la deforestación igualmente implica un montón de dinero, porque según escuchaba en diversas entrevistas, pues cuando hablamos de tanta cantidad de hectáreas deforestadas, eso no pasa porque sí, o sea, acá hay connivencia y de alguna manera consentimiento e incluso colaboración de parte de las autoridades públicas para que este tipo de daño medioambiental sucede. Y esto también da muestra, por ejemplo, si no es con colaboración, si nos habla de la poca agencia que, por ejemplo, tienen las corporaciones autónomas regionales en el cuidado del medio ambiente, en el otorgamiento de licencias y no solo de las licencias, sino de qué garantía usted me va a dar de que su proyecto es realmente viable, aun a pesar de que pues se puede ganar un montón de dinero. Y aquí el gran reto es como, bueno, y de dónde rayos, si nosotros queremos ser esos líderes en el mundo del medio ambiente, ¿de dónde vamos a sacar la plata para echar para adelante esta propuesta? Para los guardabosques. Exacto, para ser los guardabosques amazónicos.
No, pero del planeta Tierra. quería poner un punto ahí en lo que dices sobre la connivencia entre autoridades y empresas privadas que incentivan no, causan la deforestación. Esa es la hipótesis del gobierno, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Y la hipótesis de la ministra de Ambiente designada, Susana Muhammad, de la que vamos a hablar ahora, que, que la deforestación a gran escala responde a unas lógicas económicas y que responde también a una debilidad del Estado en esos territorios, debilidad que pasa no solo porque haya poco Estado, sino porque el que hay es muy corrupto o tiene o es muy fácil que sea capturado por los agentes económicos que están allí presentes, ¿no? Esa es básicamente Uh-huh. la idea La tesis. La hipótesis de Susana Muhammad. Y por esta razón, pues quizás entonces uno de los grandes retos de solución, pues es el fortalecimiento de la capacidad institucional, pues digamos que partiendo desde la buena fe, ¿no? Como que no hay corrupción, que realmente todos queremos cuidar la casa común y demás. Pero pues siento que va mucho más allá. Y yo siento que quizás es algo de lo que me gustaría empezar a hablar y de lo que no hemos hablado mucho en Colombia y que siento que es algo que definitivamente va a tener que entrar a nuestras agendas legislativas. Y es que hoy por hoy, o bueno, al menos esa es como la gran propuesta de Gustavo Petro, es que el medio ambiente se entre a blindar desde una perspectiva de mercado, porque es la única manera en la que realmente vamos a poder encontrar esta gran cantidad de recursos que nos van a permitir realizar esa protección. Pero esas iniciativas de mercado también tienen muchas críticas. Pues bueno, resulta que en 1997, a partir de Naciones Unidas, se creó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Básicamente, en el 97 empezamos a decir, ok, los recursos no son infinitos, sí tenemos que empezar a hablar de cuidar al medio ambiente. Pero esto solamente se vino a plasmar de, bueno, ok, y ya todos estamos claros, o bueno, estamos empezando a estar claros de que hay que cuidar el medio ambiente, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, los países que más contaminan tengan un incentivo para que dejen de dañar el medio ambiente? Y a raíz de esto nace el Protocolo de Kioto, en el cual es el instrumento internacional líder que curiosamente, mira, se crea y se ratifica en el 2015, pero realmente está viniendo a aplicarse hasta hoy, con todos los debates que estamos teniendo como de acuerdo de Escazú y demás. Pero la cosa bonita del protocolo de Kioto es que nos plantea dos mecanismos de mercado a partir de los cuales se puede cuidar el medio ambiente. Y esto es una columna vertebral de lo que hoy tenemos que empezar a hablar. Lo primero es, bueno, resulta que cómo funciona el protocolo de Kioto para que de alguna manera estos mecanismos de mercado anden. Resulta que el mundo se fijó la meta de que para el 2050 tenemos que llegar a una carbono neutralidad, es decir, que la cantidad de gases invernadero que emite cada país de alguna manera no son tan dañinos como para que podamos seguir subsistiendo con la vida. A partir de eso, si un país es más industrializado o menos industrializado, se le fijaron una cantidad de unidades en las cuales, digamos que la ONU como autoridad internacional le dio el permiso a X país de usted puede emitir tantas unidades de gases carbono. Resulta que a partir de que, o sea, todos tenemos como un promedio, ponle tú, digamos, cada país puede emitir 50 unidades. Cada unidad equivale a 1 tonelada de gases invernadero que te permiten emitir. Hay países que ya emiten la cantidad que les ha sido fijada y más. Hay países que en cambio tienen una cantidad de unidades y ni siquiera emiten esa cantidad de unidades. Entonces acá es donde entra el mecanismo de mercado y es así, que si usted es un país de los que tiene esa cantidad de unidades en los que le permiten la emisión de gases carbono, pero todavía no los utiliza del todo,
Entonces, de alguna manera, usted le vende a través de un bono de deuda pública, le vende la capacidad de que, digamos, otro estado que en cambio está sobre limitando su capacidad de emisión, le empiece a pagar a usted como por recibir o por esa emisión adicional que él sí está emitiendo y que usted no. Yo te doy plata y te doy plata para que tú de alguna manera me permitas contaminar más, pero ¿cuál es la cosa? Que el país al que le está llegando el dinero, que digamos es el que le da el permiso al otro de, ok, puedes utilizar unidades de más, utilizas mis unidades de contaminación, es que el compromiso está en que yo que recibo la plata, digamos Colombia, voy a implementar entonces una serie de proyectos sostenibles que lo que van a hacer es mitigar esa cantidad adicional de emisiones que usted saca. Entonces, ¿cómo es esto? Pues de por sí en Colombia, de por sí ya el año pasado, para septiembre del año pasado, es el primer país que ha emitido como el protocolo para vender bonos soberanos, se llaman acá en Colombia, y estos bonos se están vendiendo tanto en dinero local, es decir, en pesos colombianos, como en dólares, porque lo que permiten es que sean financiadores tanto de deuda interna como de deuda externa. Entonces, según este protocolo de bonos soberanos que fue emitido el año pasado por el Ministerio de Hacienda, en Colombia se han creado 27 alternativas de proyectos sustentables y sostenibles, como son, por ejemplo, en agua potable, en transporte público pero limpio, en reforestación, en los que básicamente Colombia le dice a otro estado del mundo que si está siendo súper contaminante, como venga, págueme. De hecho, cada alternativa tiene una posibilidad de inversión de hasta 2 billones de pesos, pero digamos que acá la gran crítica es como por parte de los ambientalistas y de los activistas del medio ambiente es como, ok, pero esto es algo supremamente hipócrita porque al final no estamos disminuyendo en sí mismo la contaminación, sino que le estamos dando el permiso a otros de contaminar aún más a costa de que, pues sí, en tu territorio trates de implementar como ciertos mecanismos que pues sí van a terminar siendo favorables para el medio ambiente. En Chile y en Brasil, que son los otros dos países latinoamericanos que ya han sacado bonos de inversión de carbono, sí han llegado a obtener ganancias de billones de dólares, miles de billones de dólares a partir de estos mecanismos. Lo que se espera es que Colombia, pues también, que es lo novedoso de Colombia, que es el primer país que lo saca para inversión en moneda local, llamando a los empresarios privados a decir, oiga, venga, invierta aquí, que yo también le doy un montón de cierto grado de rentabilidad. Y el segundo mecanismo son los créditos verdes. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente que las autoridades bancarias, si usted hoy en día como empresario va a realizar un proyecto y este proyecto tiene características sostenibles que benefician al medio ambiente y que en el largo plazo pues representan una mitigación de daños a nivel ambiental, le vamos a entonces a dar a usted una tasa de interés mucho más bajita, le vamos a dar, por ejemplo, planes de pago mucho más cómodos. Entonces, aquí el llamado y la invitación es, si usted va a hacer, por ejemplo, un proyecto de construcción, pues en vez de, por ejemplo, utilizar 100% cemento y hierro y todas estas cosas, yo lo invito a que, por ejemplo, si usted tiene la capacidad de explorar un módulo constructivo que se hace a partir de materiales reciclables, le voy a bajar esa tasa de interés un montón y le voy a prestar un montón de dinero. Actualmente en Colombia, bancos como el BBVA, el Davivienda, el Colpatria y el Bancolombia ya han hecho este tipo de préstamos y son préstamos que van desde los 56 millones hasta cientos de millones. Entonces, esto es como otro mecanismo de mercado y no solo eso, sino que también hoy en día existen consultoras, empresas que se dedican a decir, quiere obtener un crédito verde, venga para acá, yo le evalúo su emprendimiento y le hallamos ese punto en el que usted puede hacer de esto algo más sostenible para el medio ambiente y a partir de eso le facilitamos una solicitud de crédito mucho más cómoda
gracias a este factor ambiental que usted va a tener en cuenta en su proyecto. Básicamente ¿tú crees que estos dos mecanismos, como la creación de un mercado de bonos para contaminar, básicamente, y como la creación de una banca de créditos a partir de la creación de propuestas de negocios sostenibles, etcétera? ¿Tú crees que encajan en esa propuesta del nuevo gobierno, como en la visión que el nuevo gobierno tiene sobre la contaminación? Esta forma de utilizar los mecanismos del mercado para ayudar a mejorar el medio ambiente. ¿Tú crees que encaja con esa visión del nuevo gobierno? Sí, pero con lo que sí siento que hay un gran conflicto es que actualmente, o sea, como tú bien decías, Colombia no es uno de los países contaminantes. De por sí, nuestras emisiones en contaminación de gases invernadero nacen de la agricultura y de la ganadería. El Sí. 50.5% de nuestras emisiones de gas invernadero nacen de estas actividades. Y hay que recordar que una de las grandes propuestas precisamente también del gobierno Petro es hacer crecer esto, industrializar de mayor manera el mundo agroindustrial. Sí. Entonces, eso de por sí implicaría que Colombia empiece a emitir muchos más gases. Porque pues, o sea, es como esa gran dicotomía de, ok, listo, yo voy a empezar a cuidar de mi medio ambiente, pero al mismo tiempo uno de los mecanismos que yo tengo para hacer que mi país sea más industrializado, sea más competitivo económicamente a nivel mundial, pues o sea, necesariamente voy a tener que igual causarle un perjuicio al medio ambiente. Porque claro, Petro tiene la idea, él tiene como la lectura de que la sociedad colombiana no ha podido como explotar todas sus fuerzas productivas porque nuestra economía, según su visión, está capturada por unos rentistas, unos oligopolios que están como conectados políticamente muy bien y que hacen que nuestra economía sea muy improductiva. De hecho, una O de las... más que improductiva, que las utilidades se repartan en muy pocas manos. Sí, y no, y que, pero él lo dice como muy cándidamente en su discurso de victoria, y él dice, mis amigos de izquierda se van a poner bravos, pero yo quiero Tenemos que desarrollar el desarrollar el capitalismo capitalismo. en Colombia, ¿no? Entonces, son estas dos ideas aparentemente contradictorias, pero que con todos los conceptos de desarrollo sostenible, sé que hay como puntos en donde se pueden encontrar, ¿no? Es decir, no necesariamente el desarrollo y el crecimiento tiene que ser contaminante, pero allí sí hay una tensión entre explotar como dice Petro, explotar todas las fuerzas productivas del país, en un país donde además, como nunca antes, hay una necesidad, una demanda por mejorar todos los indicadores sociales y por reducir la desigualdad. Está eso, y por otro lado, ser un país vanguardia en la lucha contra el medio ambiente. Es que, sabes, yo creo que aquí es donde está la gran tarea de, así como tú en este momento dijiste, es que no toda producción tiene que ser contaminante, yo le agregaría, no todo proyecto sostenible tiene que ser de pobretones. O sea, no todo, ¿por qué no miramos, por qué no empezamos a mirar los proyectos sostenibles como grandes motores económicos? Y es que yo siento que ahí es donde está el gran asunto, en realmente empezar a mirar cómo esto también puede ser una fuente de producción de muchísimos recursos. Y sabes, yo siento que esto que mencionas nos da muchísimo para empezar a hablar respecto de la otra gran columna vertebral de, ok, no es solamente cuidar el medio ambiente,
sino de las transiciones energéticas. Y Sí. en la transición energética en sí mismo, yo considero que puede haber una mina de oro gigante. ¿Qué es lo que pasa? Que como es algo de alguna manera tan incierto, pues da cosa, da miedo. Y por ejemplo, hablemos de fracking. Ujú. Digamos, el fracking en este momento, digamos, Colombia es un país que sus exportaciones en gran medida sí dependen de actividades extractivistas, como Sí. es el carbón y el petróleo. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, número uno, yo creo que es importante dejar sobre la mesa que este tipo, como el mismo nombre lo dice, es una transición. Las transiciones no son cosas que suceden de la noche a la mañana y un gran error sería apelar al pánico económico, que además de todo es un delito. Mm, Entonces sería súper incoherente, como Lau, que, pero déjame hacer ahí un punto como dale, transición dale. energética que básicamente se refiere a pasar de energías fósiles a energías que sean como mm, que sean amables con el medio ambiente, básicamente, ¿no? Tal cual. Pasar del petróleo y el carbón a los paneles solares. Exactamente, tal cual. Ajá. Pero hoy en día, o sea, de verdad es que los avances son muchos. O sea, Yo ahí te pongo un ejemplo de por qué, a pesar de entender como la importancia de implementar políticas que protejan el medio ambiente y que además ese va a ser como el tema de nuestra generación seguramente, cómo hacemos para enfrentarnos a ese dilema, a ese problema que pues básicamente, o sea, es que si no lo resolvemos, pues nada va a tener sentido, ¿no? Pues sí, 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 si no somos conscientes de los costos que vamos a tener que asumir en mediano no, plazo y los literal. cambios en los estilos de vida que vamos a tener, pues Vida digna tampoco va a existir. pero mi problema es que no se hable lo suficientemente o que no sean explícitos en los costos que vamos a tener que asumir, ¿no? Y que solo hablen de las virtudes de estas políticas. Y está el tema de la gasolina. En Colombia tenemos un fondo público que subsidia el precio de la gasolina y por eso el precio de la gasolina lo tenemos el precio que lo tenemos, El 9.150, galón, sí, que son como, ajá, 9.080, el galón de gasolina. Una forma de manual económico para desincentivar el uso de los carros particulares, para incentivar los transportes colectivos, que la gente entienda que tenemos que transitar hacia otras formas de movernos, otras formas de transporte, es eliminar el subsidio. Y listo, hablemos de las virtudes de eliminar el subsidio de la gasolina, ¿no? Que va a haber menos carros, que vamos a tener que movernos de otras formas, la bicicleta, el bienestar físico de montar bicicleta e ir de tu casa a la oficina todos los días en bicicleta. Sí, ahora cuéntame los problemas de que mañana amanezcamos con un galón a 20.000 pesos, ¿no? pues yo siento que ponerlo así es bien extremista y Sí, sí, eso sí, es lo esto que es una termina caricatura. generando. Estoy O haciendo una sea, caricatura. yo digo como, primero, o sea, y es algo que quizás de los grandes miedos que ahorita pasaban y era como, pucha, no, si gana Petro, mañana las gasolineras van a amanecer sin gasolina. ¿Mm? Y pues es como, hey, no. Y yo siento que acá la gran tranquilidad de la cual hay que hablar es que esto tiene que ser una cuestión progresiva. Definitivamente que las cosas se hagan más caras sí termina siendo un desincentivo para que las consumamos, Sí, sí, sí. pero tengo entendido, según lo que estudiaba y también como las manifestaciones que han dado el equipo económico de Petro en el momento en el que se estaba haciendo como toda la campaña política y demás, y es que el Estado colombiano actualmente, igual nosotros ya tenemos firmados contratos tanto de explotación como de exploración por los próximos 15 años. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que
pues ya no se van a firmar más contratos de exploración y explotación, porque hasta el momento hay ya más de 30 empresas a las que se les han entregado este tipo de licencias por un plazo que tampoco es cortico. Teniendo en cuenta, además, que, por ejemplo, para el 2030 tendríamos que estar cumpliendo un montón de objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que sí se está planteando en este momento es como, ok, si ya tenemos esta cantidad de contratos firmados, pues uno, ¿cuál es la necesidad de firmar más? Cuando podemos empezar a destinarle el foco a otro tipo de cosas. Y dos, pues ok, reevaluemos y miremos realmente la pertinencia de si nos toca celebrar más contratos, prorrogar otros cuantos, pero en un plazo que esté un poco más cercano a que se cumplan esos 15 años en los que yo a ti como Estado colombiano ya te he dado el permiso de estar funcionando. Entonces, de alguna manera es como, pues si se va a eliminar el subsidio, probablemente sí, pero no creo que eso llegue a suceder en estos Laura, 4 años. pero para aclarar, es decir, Petro ni siquiera se ha pronunciado Que yo sobre sepa ni eso. hablado de eso. No, Ajá. yo es que no hablaba de que el gobierno Petro vaya a hacerlo. Es más, creo que, creo que es muy difícil que lo haga porque políticamente sería súper costoso hacerlo. Es decir, lo hace y mañana amanece con medio país paralizado con tractomulas en Exacto. medio de la vía panamericana Literal, todos los camioneros van a atravesarle el camión. Exacto, exacto. Pero es más, esta propuesta de eliminar el subsidio a la gasolina es más bien una propuesta de gente que está como en sus ideas económicas, como más cercana al liberalismo económico, más a la derecha, ¿no? Más que todo lo regula el mismo mercado. Ajá. Exacto. Pero, y tiene mucho sentido en, venga, usted le gusta mucho el medio ambiente y quiere que la gente vaya más en Transmilenio y que la gente comparta más el carro y que la gente use más bicicleta. Ah, bueno, quita el subsidio de la gasolina. Ay, pero es que también hay que, en esto, o sea, no nos podemos pegar un tiro en el pie. Pero lo que yo digo es decir, y aquí está mi punto, tiene mucho sentido en términos medioambientales quitar el subsidio de la gasolina. Tiene mucho sentido. Pero ¿por qué subsidiamos la gasolina? O sea, ¿cuál es el beneficio de hacerlo? Y es porque La movilidad ma, económica y la movilidad de billete. más allá del medio ambiente, hay unos equilibrios sociales que también tenemos que proteger, ¿no? Y que son importantes. Es decir, que los camioneros, que los costos de los camioneros bajen, ¿no? Y que entonces los productos que ellos distribuyen por todo el país, pues Sea rentable. se muevan Ajá. con más facilidad. Entonces, ese es mi punto. Hay cosas como subsidiar la gasolina, que en realidad lo que estamos haciendo es pagando para que la gente contamine, que no tienen sentido medioambiental, tienen otro sentido, Económico. tienen un sentido económico, tienen un sentido de proteger a ciertas personas, de salvaguardar como cierto equilibrio social y político, pero para allá vamos. Es decir, vamos para un mundo donde la gasolina va a ser más cara, ¿no? Ujú. Vamos para un mundo donde vamos a desincentivar los usos del carro. Pues es que va a llegar el día en el que el raro sea el que tenga el carro de gasolina. Claro, y entonces tenemos que hablar de los costos y de los desequilibrios sociales que va a generar empezar a implementar políticas a favor del medio ambiente. Costos va a haberlos, pero algo que a mí me fascinó de una entrevista que dio Susana Muhammad para María Jimena Duzán en su podcast, que es A Fondo, Sí. en Spotify. A ella le hacen pues varias preguntas, y una de las cosas que más a mí me quedó sonando es que ella decía, una de las cosas más admirables del ser humano es nuestra capacidad de cambio. Enfrascarnos en los miedos que implica este cambio, que es de lo que estamos hablando, por ejemplo, al nivel de transición energética, sería de alguna manera subestimar la capacidad de cambio que tenemos
como humanidad. Entonces, es como, ¿por qué no más bien entonces de verdad empezamos a vender las estrategias medioambientales como mucho más atractivas económicamente y socialmente? Mm, Oye, terminemos hablando un poco de de la Susana. ministra. La ministra, hay algo que me llama la atención de ella. Bueno, varias cosas. Uno, creo que tiene esta idea de una economía limitada por, no sé si la palabra es limitada, tal vez regulada más bien, la palabra más bien regulada, una economía regulada por unas políticas ambientales muy ambiciosas. Creo que además ese adjetivo ambicioso se le aplica mucho a ella, ¿no? Creo que es una ministra que está pensando en cómo hacer de su ministerio, que es relativamente pequeño dentro del gobierno, cómo hacerlo como un eje central de las políticas de la administración de Petro. Ambiciosa en el sentido que no quiere ser, creo que lo ha dicho públicamente, no quiere ser la agencia verde con conciencia ambiental del gobierno, sino que quiere ser un verdadero como articulador de todas las políticas públicas del gobierno ahora. Otro de los temas que me llama la atención de ella es su escepticismo absoluto con los grandes proyectos de desarrollo energético, por ejemplo, ¿no? Su oposición a temas como las grandes hidroeléctricas, su oposición a cualquier forma de cualquier forma como alternativa de la exploración De explotación. de explotación de recursos como el fracking. Ahí vamos a tener como una ministra con posiciones muy claras sobre ciertos temas. De hecho, cuando uno ve como su discurso y esta entrevista con Mara Jimena Duzán, pues es muy buena. Ahí uno ve como toda una serie de, de temas en donde el gobierno va a tener, al menos desde el Ministerio de Ambiente, después tendrán que conciliar con los demás Los demás. sectores, unas posiciones como muy claras, ¿no? Ujú. Estar en contra de no solo del fracking en general, sino de cualquier piloto, cualquier prueba que lo pueda hacer como viable, está en contra de eso, estar en contra La aspersión de glifosato de de la, cualquier tipo. de la aspersión de glifosato y bueno, hay una serie de temas en donde tiene como unas posiciones muy claras. Creo que eso es bueno en el sentido de que tenemos como las cartas bien marcadas de lo que ella busca, ¿no? Sí, ¿tú qué piensas de Muhammad? Pues bueno, ella es como tal politóloga Sí. y ella tiene una maestría en gestión y planeación del desarrollo de la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica. Y resulta que ella también tuvo como oportunidad de trabajar con responsabilidad empresarial a nivel del medio ambiente en lugares como es Dinamarca, Holanda, Sudáfrica y pues acá en Colombia. Y resulta que cuando ella cuenta que apenas sale de su maestría, ella dice, bueno, pues como que ya yo iba con toda esta visión de, ok, hay que proteger el medio ambiente y de las primeras empresas en las que ella termina trabajando es en Shell, que Shell es, mejor dicho, una de las mayores petroleras del mundo. Además de eso, es de las que ha tenido mayor responsabilidad en la perforación y exploración de lo que es el Polo Norte. Y mientras que ella estaba ahí, ella hace una reflexión en la que dice como miércoles, como así que mi bandera es proteger el medio ambiente y yo estoy trabajando con la petrolera más contaminante del mundo. Y es como, y aquí yo creo que se deja súper en evidencia esa gran tensión de la que hemos hablado todo el episodio, y es que hasta los más contaminantes tienen que tener una oficina
de protección del medio ambiente. Y es lo que ella empieza a aplicar, y después de esto pues ella como que empieza ya más a militar hacia el lado de la política y hacia el lado del ambientalismo. Y a partir de este momento, pues en realidad es una persona que tiene experiencia porque ya ha trabajado en los gobiernos locales. Ahorita, de hecho, ella estaba en el curso de su mandato como concejal, porque pues fue elegida acá en Bogotá como Sí, sí, concejal. se retiró como concejal para ser parte del nuevo gobierno. Exactamente. Entonces, ¿qué noto yo? Pues una persona muy coherente, que precisamente su recorrido y su experiencia le permite hablar y le permite decir, siento que estas son las cartas que hay que poner sobre la mesa. Además, me parece súper positivo que sea una persona que no es alguien que tira la piedra y esconde la mano, sino que por el contrario va de frente diciendo como no, esto no lo vamos a hacer. O sea, se pueden parar en las pestañas si quieren, pero esto no lo vamos a hacer. Y lo que hallo muy positivo es que igual ella dice y habla muchísimo de cuál es el papel que juegan las comunidades y las personas en el territorio a la hora de la implementación de cualquier política pública de carácter medioambiental. Creo que Susana Muhammad evidencia como nadie sus ideas, esa tensión que va a recorrer el gobierno Petro entre esta suerte de proyecto modernizador, este desarrollismo que quieren implementar, y ser un líder en la lucha contra el cambio climático, porque creo que Susana Muhammad sí tiene una visión sobre el capitalismo y sobre nuestras formas de vida que pueden chocar frontalmente con proyectos industrializadores a grande escala, con este concepto del Estado emprendedor como articulando y incentivando grandes proyectos de desarrollo en el país para dar como este gran salto adelante que nunca hemos dado en Colombia, que creo que es lo que creo que es la gran ambición de Gustavo Petro.